Si amas a la pareja Nodal Aguilar y te gustan los chismes de famosos, suscríbete a Retumba Polémica, donde publicamos vídeos diarios sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¿No te lo puedes perder? Parece que Ángela Aguilar finalmente se ha dado cuenta de que su lucha constante por mantener su relación con Cristian, llena de mentiras y desilusiones, ha sido en vano. A lo largo del tiempo, se fue agotando en un esfuerzo interminable por salvar lo que, día tras día, se tornaba más insostenible. Atrás quedaron aquellos momentos en los que justificaba las decepciones, cuando se convencía a sí misma de que todo valía la pena, a pesar de las constantes pruebas de que su amor ya no era lo que era antes. Pero la realidad finalmente la alcanzó. ¿Por qué Ángela se cansó? ¿Cómo fue que llegó al punto de no retorno? Si tienes curiosidad por conocer toda la historia detrás de este doloroso capítulo en su vida, quédate hasta el final y te lo contamos todo. Y si también crees que estos dos jóvenes se casaron demasiado pronto, no dudes en darle me gusta a este vídeo. El aire de la habitación se llenaba del dulce y nostálgico aroma de la madera envejecida y de un ligero perfume que Cristian había dejado en el aire al salir esa mañana, tan distante y despreocupado, como siempre. Ángela Aguilar, con el rostro pálido y los ojos apagados, permanecía inmóvil frente a la ventana, observando fijamente los reflejos de un atardecer teñido de tonos rojizos y violetas. Ese cielo, tan hermoso a la vista, se parecía mucho a su corazón destrozado y ardiendo en llamas. A pesar de la belleza del paisaje, el sonido del viento moviendo los árboles y el canto lejano de algún grillo se sentían lejanos, casi como un eco difuso que apenas podía escuchar. En ese momento de soledad, la tristeza la envolvía y con una punzada de nostalgia, Ángela recordó aquellos primeros días en que llegó a esa casa en Texas. La emoción que sentía al escuchar el crujir del portón al abrirse. La forma en que Cristian la recibía con una sonrisa que hacía que todo en el mundo pareciera perfecto. Todo eso quedaba ahora muy lejano. Recordaba los tiempos cuando cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un significado especial. Las tardes en que él tocaba la guitarra y cantaban juntos, riendo por los errores que cometían, olvidándose de la presión que la fama y las cámaras traían consigo. ¿En qué momento se había perdido esa chispa? ¿Cuándo fue la última vez que sus ojos se encontraron y él realmente la miró? No solo la vio de forma superficial, sino que la observó como si quisiera ver el alma de la mujer que había sido, la mujer que era su compañera. Las primeras decepciones llegaron de manera tan sutil, como sombras que apenas lograban ser percibidas al principio. Una noche en que Cristian no volvió a casa porque se alargó una reunión. Al principio, pensó que era algo normal, pero después, los pequeños detalles comenzaron a hacerla sospechar. Notó un nombre desconocido en el teléfono de Cristian y escuchó risas y susurros que no eran para ella. Cada mentira que Cristian le decía, cada evasión en su voz, iba levantando lentamente un muro invisible entre ellos. Las discusiones, que antes parecían ser simples malentendidos, se volvieron frecuentes. Las peleas aumentaron y las palabras, antes dulces, comenzaron a clavarse en su pecho como espinas. Ángela recordaba esas noches en que Cristian, con el olor a alcohol en su piel, alzaba la voz y defendía más a su madre que a ella, su esposa. Ese tipo de dolor sordo, de incomprensión, era algo que jamás imaginó experimentar. Los recuerdos de esos momentos de pelea seguían vivos en su mente. Cuando se enfrentaba a las evidencias de su infidelidad, ella le miraba a los ojos, esperando que le negara lo que ya sabía. Pero no lo hizo. Cristian se encogió de hombros y en ese silencio aplastante, Ángela comprendió lo que ya era obvio. No había vuelta atrás. Esa noche lloró sola en el baño, escuchando los ronquidos de él en la habitación contigua como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. La tristeza la consumía, y mientras las lágrimas caían, Ángela murmuró, si lo hubiera sabido. Pero ya era tarde. El cielo seguía tiñéndose de colores oscuros mientras las sombras invadían la habitación, abrazando su soledad. Y entonces, se preguntó, ¿cómo pudo haber sido tan ciega? Recordó la mujer que había arrebatado a Cristian, y un dolor nuevo, aún más punzante, le rasgó el alma.
Ahora entendía que no solo lamentaba por sí misma, sino que también lamentaba lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. Se dio cuenta de que el amor que una vez creyó tener con Christian no era tan puro como pensaba. Él no era suyo. Siempre había sido alguien que, al final, solo pensaba en sí mismo y en lo que le convenía. Ángela se sentó en el alféizar de la ventana, apoyando su frente contra el vidrio frío, en busca de un respiro. El cansancio la había invadido, la tristeza se había apoderado de su mente, y todo lo que quedaba de ella era una confusión de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Por qué?, se preguntó en voz baja. La respuesta era tan difusa como el atardecer que se desvanecía frente a ella. No sabía si Christian la amaba de verdad o si todo había sido solo una historia de pasión que se desvaneció con el tiempo. Y el paso de los días se volvió más pesado para Ángela. El estrés que sentía al intentar compaginar su vida profesional, su carrera como artista, con la carga emocional que arrastraba por su relación con Christian, la estaba desgastando. Aunque trataba de concentrarse en el arte que tanto amaba, la sombra de sus problemas personales se alzaba, implacable, sobre todo lo que hacía. En las primeras etapas de su relación, las palabras de Christian siempre la llenaban de seguridad y protección. Él era su refugio. Pero ahora, esas mismas palabras se volvían vacías, sin profundidad, como si ya no tuvieran el mismo valor que antes. El corazón de Ángela estaba dividido entre la esperanza de que todo mejoraría y la creciente sensación de que, tal vez, ya no había vuelta atrás. Las noches, especialmente las más solitarias, se convirtieron en su momento de reflexión más doloroso. A menudo, cuando Christian regresaba tarde de sus ensayos o de una salida con amigos, Ángela se encontraba mirando el reloj, esperando algo que nunca llegaba. Una llamada, un mensaje, una mínima señal de que aún quedaba algo real entre ellos. Pero la realidad era que, mientras él pasaba tiempo con su círculo social, ella se sumía en sus pensamientos, en sus dudas. La relación que antes parecía sólida, fuerte, ahora parecía diluirse con cada día que pasaba. Algo había cambiado en Christian, algo que Ángela no lograba comprender del todo. Los recuerdos de los momentos felices juntos se desvanecían, como una imagen desdibujada que se esfumaba con el viento. En el fondo, Ángela sabía que algo dentro de ella también había cambiado. Quizás no era solo el comportamiento de Christian lo que la afectaba, sino la percepción que ella misma tenía sobre lo que era el amor, sobre lo que debería ser su relación. El mundo del espectáculo, con sus presiones, sus expectativas y su brillo artificial, había comenzado a hacer mella en lo que una vez fue genuino y auténtico. Las luces de la fama, los flashes de las cámaras, todo parecía haber eclipsado la esencia de lo que significaba estar juntos. En su mente, la pregunta se repetía constantemente: ¿será que el amor que sentíamos era real? ¿O solo una ilusión creada por las expectativas del mundo que nos rodeaba? Cada vez que veía a Christian rodeado de amigos o conocidos, Ángela se sentía cada vez más distante de él. Ya no era la mujer con la que compartía sus sueños, sus miedos y sus deseos. Ahora se encontraba en un papel secundario en su vida, observando desde las sombras. Sentía que ya no compartían los mismos momentos de intimidad, esas conversaciones largas y profundas que solían tener hasta altas horas de la madrugada. A veces, cuando Christian le sonreía, Ángela se preguntaba si realmente la estaba mirando, si veía en ella a la misma mujer que antes despertaba en él esa pasión y esa complicidad tan especial. Pero las miradas de él ya no tenían la misma chispa, y sus palabras, aunque amables, carecían de la calidez que antes la envolvía. La soledad de Ángela era palpable. No se trataba de estar sola físicamente, sino de sentirse invisible ante la persona que más amaba. Christian, en su mundo de ensayos y presentaciones, se estaba distanciando de ella de una manera casi imperceptible, pero dolorosa. A veces, mientras se observaban en el desayuno o en una cena, Ángela sentía que estaban en mundos diferentes. Su relación, que antes fluía con naturalidad, ahora se volvía tensa, como si estuvieran atrapados en un guión que ya no sabían cómo seguir. Christian parecía más distante, como si las emociones que los unían se hubieran desvanecido con el paso del tiempo.
Y lo peor de todo era que, aunque Ángela intentaba acercarse, él siempre encontraba una forma de poner una barrera, como si temiera profundizar en lo que realmente ocurría entre ellos. Las presiones externas también empezaban a hacer mella en Ángela. El hecho de ser una figura pública, de estar constantemente bajo la mirada crítica de los medios y los seguidores, complicaba aún más las cosas. Cada vez que alguien les preguntaba sobre su vida personal, sobre su relación, Ángela se sentía más agotada. Era como si estuviera obligada a mantener una fachada, una imagen perfecta de pareja feliz, mientras por dentro todo se desmoronaba. Los rumores, las especulaciones, los ojos de la gente sobre ella y Christian solo servían para aumentar la angustia interna que sentía. El peso de tener que responder siempre con una sonrisa, de mantener la ilusión de que todo estaba bien, la estaba consumiendo. Nadie sabía lo que pasaba entre ellas. Nadie veía la tristeza que la invadía por las noches, ni el dolor que sentía al ver a la persona que amaba alejarse cada vez más. A pesar de todas las señales de que algo no estaba bien, Ángela trataba de mantenerse firme. Pensaba que las dificultades de su relación eran algo pasajero, que con el tiempo las cosas mejorarían. Quizás era solo una etapa complicada, pensaba. Pero a medida que pasaban los días, la verdad era cada vez más clara. El amor que una vez sentían el uno por el otro se había transformado en algo frío y distante. La complicidad que había existido entre ellos había sido reemplazada por una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Ángela intentó aferrarse a los recuerdos de su primer encuentro, a las promesas que se hicieron, pero la realidad era que el tiempo había erosionado esas promesas, las había dejado vacías, como un edificio que se desmorona con el paso de los años. Al principio, Ángela pensó que todo podría solucionarse con una conversación sincera, con un acercamiento emocional. Pero cuando trató de hablar con Christian, las palabras parecían perderse en el aire. Él, a veces, se mostraba evasivo, otras veces distante, y otras más, parecía no comprender lo que ella realmente necesitaba. «¿Por qué no me escuchas?» le decía con la voz quebrada, pero él siempre respondía con un simple, no es para tanto. Las palabras de Christian, que antes la hacían sentir amada y comprendida, ahora solo la dejaban vacía. Como si todo lo que había compartido con él no tuviera valor. La falta de empatía, de interés genuino en lo que ella estaba viviendo, le dolía profundamente. Era como si él se hubiera desconectado emocionalmente. Como si ya no estuviera dispuesto a luchar por lo que tenían. La indiferencia de Christian era lo que más la lastimaba. Una tarde, después de una discusión especialmente tensa, Ángela decidió salir a caminar por la ciudad. Necesitaba respirar, despejar su mente, alejarse de todo por un momento. Mientras caminaba por las calles, observaba las parejas que pasaban a su lado, abrazadas, tomadas de la mano, riendo. Un nudo se formó en su estómago al verlas. ¿Cómo es que ellos parecen tan felices? ¿Por qué no puedo tener eso con Christian? Pensaba. En esos momentos de soledad, se sintió atrapada en una especie de burbuja, donde el mundo a su alrededor seguía girando mientras ella quedaba suspendida en su propio dolor. Se sentó en un banco y se permitió llorar por la relación que ya no era, por el amor que se estaba desvaneciendo, por la mujer que se sentía perdida en medio de todo. Pero, en medio de sus lágrimas, algo dentro de ella comenzó a despertar. No podía seguir así, atrapada en una relación que la hacía sufrir cada día más. Necesitaba encontrar su paz, encontrar la fuerza para soltar lo que ya no le pertenecía. Fue en ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse, que Ángela decidió tomar la decisión más difícil de su vida. Sabía que, por mucho que lo amara, la relación con Christian ya no tenía futuro. Ya no quedaba espacio para el amor verdadero, para la comprensión mutua, para el compromiso que una vez compartieron. No podía seguir aferrándose a un sueño que se estaba desmoronando. Necesitaba liberarse, aunque eso significara enfrentarse a la soledad, aunque eso significara dar un paso hacia lo desconocido. Regresó a su casa con el corazón lleno de tristeza, pero también de determinación.
Ese día, Ángela decidió que su felicidad ya no dependería de otra persona, que encontraría su propio camino, aunque fuera el más doloroso de todos. Cuando Christian llegó, la encontró en el salón, con una mirada distinta. Una mirada que sabía lo que tenía que hacer. «Tenemos que hablar», le dijo. Ángela sabía que ese sería el final de todo lo que habían sido. Pero también sabía que era el comienzo de algo nuevo para ella. Un coche pasó por la calle, levantando polvo en su camino. El ruido distante le recordó que el mundo seguía su curso. La vida continuaba girando mientras ella estaba atrapada en su propio tormento emocional. Por un breve momento, se sintió completamente sola, como si fuera una espectadora de su propia vida. Sin poder intervenir, sin poder cambiar lo que estaba viviendo. La historia que había prometido tanto, y que ahora parecía estar cumpliendo tan poco, la había dejado sin fuerzas. La habitación, que antes le había ofrecido refugio. Ahora solo era un espacio lleno de recuerdos amargos y dulces. Las fotografías de su boda seguían en la repisa, como testigos mudos de una promesa que se desmoronaba lentamente. Ángela miró esas fotos y recordó ese día con claridad. El hecho de que Ángela se sintiera constantemente observada y juzgada por cada acción que tomaba, particularmente por su suegra, estaba afectando su bienestar emocional. Ella siempre había sido una joven brillante, una estrella en ascenso que brillaba con luz propia. Sin embargo, nunca había imaginado que una simple comida familiar podría convertirse en el escenario de una disputa que la haría sentir como si estuviera caminando sobre hielo. Sabía que sus sentimientos hacia Christy, la madre de su pareja, no eran sencillos. A veces sentía que su presencia en esa familia era vista con recelo, como si su éxito y su relación con Christian se percibieran como una amenaza más que como una bendición. Ángela no solo temía las tensiones familiares, sino que también sentía el peso de las críticas externas. Las redes sociales habían sido testigos de la evolución de su relación con Christian, y no faltaban los seguidores que, ya sea por simpatía o por la simple naturaleza humana de tomar partido, comenzaban a tomar lados. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de las controversias, las publicaciones de su suegra Christy le afectaron profundamente. Cuando vio que Christy había dejado claro, mediante un post en Instagram, que ella era ahora la nuera favorita, un sentimiento de traición la envolvió. No porque quisiera la aprobación de todos, sino porque lo que parecía una simple broma se convirtió rápidamente en una declaración de guerra pública. El detonante para Ángela fue la reacción que desencadenó esa publicación. Mientras Christy celebraba con entusiasmo la reconciliación, muchos seguidores de Ángela comenzaron a defenderla a capa y espada. Sus fans no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo, y otros comenzaron a hacer comparaciones entre la forma en que Ángela había sido tratada por la familia Nodali. La situación con Kazu. ¿Por qué Ángela tiene que seguir soportando esta situación?, escribían algunos. ¿Por qué Christy no la respeta? Para Ángela, esto no fue solo una disputa personal. A medida que los comentarios en línea aumentaban, la presión de la situación se hizo insoportable. Sabía que, de alguna manera, ella estaba siendo puesta en el centro de atención de una batalla que nunca había pedido pelear. Pero lo peor aún estaba por venir. La respuesta de Ángela, una publicación en la que también posaba abrazada a Christy, alimentó el fuego aún más. El título que acompañó la foto, «Kazu ya es historia, yo ya estoy integrada a la familia Nodal», parecía una provocación directa. Para los seguidores de Kazu, esto fue un golpe bajo. Un recordatorio de que la trapera había sido reemplazada y que ya no tenía lugar en la familia. Muchos se sintieron indignados por lo que consideraban un intento descarado de mostrar poder, de poner a Kazu en su lugar. Algunos de los seguidores de Ángela trataron de justificar la publicación, argumentando que ella solo estaba celebrando su inclusión en la familia, pero para muchos, esta respuesta solo alimentó el drama. Kazu, al enterarse de todo esto, no se quedó de brazos cruzados. Aunque en un principio trató de mantenerse alejada de la tormenta mediática, su relación con Christian Nodal había sido seguida de cerca por miles de personas,
Y la publicación de Ángela y Christy no pasó desapercibida. En cuanto vio las imágenes en Instagram, algo dentro de ella se rompió. Kazu no era del tipo de persona que guardaba silencio cuando algo la molestaba. Y rápidamente se sumó a la controversia con su propia respuesta. En una serie de tweets y publicaciones en sus redes sociales, lanzó indirectas que todos sabían a quién iban dirigidas. No todo lo que brilla es oro, escribió en su cuenta de Twitter, dejando claro que no estaba dispuesta a permitir que se pisoteara su historia con Christian y la importancia de su presencia en su vida. La respuesta de Kazu encendió una guerra en las redes sociales. Los fans de la trapera defendieron su postura con uñas y dientes, acusando a Ángela y Christy de ser despectivas e insensibles. La rivalidad entre las dos artistas se convirtió rápidamente en un tema caliente. Los seguidores de Ángela no tardaron en saltar al ataque, alegando que Kazu solo estaba celosa y que su relación con Christian nunca había sido lo suficientemente seria para merecer un lugar en la familia. La tensión llegó a tal punto que los medios de comunicación empezaron a especular sobre la posibilidad de que Kazu y Christian Nodal estuvieran, en realidad, en un proceso de distanciamiento. Mientras todo esto ocurría en las redes, Christian Nodal intentaba equilibrar las aguas, aunque sin mucho éxito. Se reunía a solas con su madre y con Ángela, tratando de mediar entre ellas y buscando la manera de hacer que las cosas no se salieran de control. Sin embargo, él también sabía que cada palabra que decía podía ser interpretada de 1000 maneras diferentes. En una de las conversaciones más tensas, le preguntó a su madre si creía que estaba siendo justo con Ángela. Christy, visiblemente frustrada, le respondió: ¿Qué quieres que haga, hijo? ¿Dejar que ella me humille? A estas alturas, las emociones estaban tan a flor de piel que, en lugar de resolver el conflicto, solo lograban profundizarlo más. Por su parte, Ángela trataba de mantener la compostura mientras la situación se volvía más insostenible. Aunque sentía que estaba perdiendo el control de su vida personal, también sabía que tenía el apoyo de sus fans y, lo más importante, de Christian. La forma en que Christian la había defendido en privado, al menos en su círculo cercano, la hacía sentir respaldada. Sin embargo, en público, las cosas no eran tan fáciles. Las publicaciones de Instagram, las respuestas indirectas de Kazu y las críticas de los medios mantenían la presión sobre ella. Por un momento, Ángela se cuestionó si todo esto valía la pena. Si el amor por Christian realmente merecía pasar por tantas pruebas. La batalla mediática se intensificó al día siguiente, cuando los programas de televisión comenzaron a hablar de la disputa. La historia ya había alcanzado proporciones épicas y las entrevistas con los supuestos expertos en relaciones familiares no se hicieron esperar. Estos analizaban cada gesto, cada palabra de las partes involucradas, desglosando los motivos detrás de cada publicación y tratando de encontrar el verdadero trasfondo de la guerra mediática. Mientras tanto, en la casa de los Nodal, las cosas se mantenían en un tenso silencio. Sabían que, más allá de las cámaras, había una verdad mucho más compleja que las redes sociales no podían captar. Lo que comenzó como una simple festividad terminó siendo un campo de batalla, uno donde las emociones, las traiciones y los intereses personales se entrelazaban para crear una historia de drama familiar que parecía no tener fin. Christian Nodal, en medio de todo esto, sabía que no había vuelta atrás. Su familia había cambiado para siempre y mientras trataba de mantener el equilibrio, las redes sociales seguían alimentando la vorágine, dando espacio para que la historia creciera más allá de lo que podría haber imaginado. Con el paso de los días, las tensiones no disminuyeron, sino que parecían multiplicarse a medida que las interacciones se volvían cada vez más tensas. Las llamadas telefónicas entre Christian y su madre se volvieron más frecuentes, pero también más tensas, porque la situación parecía estar cada vez más fuera de su control. Por otro lado, Ángela sentía una creciente presión al verse atrapada entre la necesidad de mantenerse leal a su pareja y al mismo tiempo no ser sometida a la constante crítica que llegaba, tanto de la familia de Christian como de los seguidores de las redes sociales.
Ambos mundos, el familiar y el mediático, colisionaban cada vez más. Y lo que pocos anticipaban era que la historia estaba lejos de llegar a su fin. Si bien las publicaciones en redes sociales y las interacciones en los medios de comunicación parecían ser solo momentos pasajeros, la verdad es que cada palabra lanzada al aire generaba consecuencias de largo alcance. Ángela, en su mente, ya se había preguntado si todo lo que había experimentado valía la pena. ¿Realmente el amor que sentía por Christian podía sobrevivir a todo este caos? Las preguntas se multiplicaban en su cabeza y, a medida que los días avanzaban, ella comenzaba a entender que este drama no solo estaba afectando su relación con él, sino también su imagen pública. Al mismo tiempo, Christy Nodal, al ver que la situación se iba de las manos, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. ¿Ha ido demasiado lejos al poner a Ángela contra las cuerdas de esa manera tan pública? Su deseo de ver a su hijo feliz había sido el motor de sus acciones, pero ahora, al observar cómo todo se estaba desmoronando, se preguntaba si había hecho lo correcto. Sin embargo, no podía dar marcha atrás, y la situación seguía siendo un campo minado, esperando una chispa que la hiciera estallar en cualquier momento. Al final, la batalla que parecía tan ajena a la vida de todos los involucrados fue, sin embargo, una manifestación de las complejas relaciones que todos, en algún momento, experimentamos. Cada persona en esta historia estaba buscando ser vista, ser escuchada y ser entendida. Y aunque el amor entre Ángela y Christian parecía indestructible, el peso de la familia y las expectativas externas era algo que ambos tendrían que aprender a manejar. La línea entre el amor verdadero y la ilusión se volvía borrosa. Y Ángela se daba cuenta de que no sabía en qué punto se encontraba. La incertidumbre la estaba matando. Estaba casada. Había entregado tanto de sí misma a un hombre del que no estaba segura si la amaba o si solo la necesitaba para completar una versión de él mismo que quería mostrarle al mundo. Se abrazó las rodillas, como si fuera una niña buscando consuelo. El peso de la fama la aplastaba, un sacrificio que nunca pidió. La constante lucha por ser perfecta, la hija ideal, la cantante exitosa, la esposa ejemplar. Todo parecía tan simple en las redes sociales. Pero nadie veía lo que realmente sucedía cuando las cámaras no estaban. Ángela miró su reflejo en el espejo, observando su rostro marcado por el cansancio y el dolor. Pero también notó algo diferente, había una chispa nueva, algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Quizás no entendía todo lo que había sucedido con Christian, ni por qué él había cambiado tanto desde aquellos primeros días llenos de promesas y secretos compartidos, pero ahora entendía que aún tenía el poder de decidir qué hacer con su vida. Aunque su corazón estaba confundido y lleno de cicatrices, no estaba rota. Había un futuro esperando por ella, un mañana que aún podía descubrir. Ángela se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y la abrió. El aire fresco de la noche acarició su piel, llevándose consigo el resto de la angustia que había estado guardando. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas cercanas, y en el aire flotaba un eco de risas lejanas. La vida seguía su curso, y tal vez, solo tal vez, ella también encontraría la manera de continuar. Con la mirada fija en el horizonte, Ángela permitió que una última lágrima rodara por su rostro. No era por tristeza, sino por todo lo que finalmente comenzaba a dejar atrás. La paz que le seguía al tormentón de emociones que había estado viviendo. Y así, con un suspiro de alivio, Ángela se permitió por fin soltar el peso del pasado. Con la esperanza de que el futuro, aunque incierto, la llevaría hacia una nueva versión de ella misma. Una más fuerte y auténtica. Y quizás, solo quizás, podría volver a creer en el amor, pero esta vez en un amor verdadero.